PRC, Peluquería Científica. Hace algunos programas que venimos hablando de este tema, que es el dolor de espalda, las patologías que lo causan y también los avances en el tratamiento. Por eso la convocamos nuevamente a la doctora Sonia Harbin. Ella es neurocirujana, especialista en columna y es una de las mujeres que mejor habla sobre este tema y es la palabra autorizada para escuchar. Le damos nuevamente la bienvenida a Sonia, que en particular hoy nos vamos a meter sobre el dolor de espalda y sobre todo en saber quiénes son aquellas personas propensas a poder sufrir un dolor de espalda, si es que existe eso. Exacto, existe una predisposición, que son aquellas personas con obesidad, aquellas personas con exceso de peso, con sedentarismo, también hay una predisposición genética, familias donde se ve una mayor predisposición a sufrir dolores de espalda en la parte baja, esa lumbalgia característica. Bien. Y además en los pacientes que tienen una estatura mayor a 1,80 m se ha visto una relación directa, como así también en otro orden de cosas tenemos los pacientes que por su trabajo realizan esfuerzo físico con la espalda. Y no saben manejar, por ejemplo, las rodillas bien, ¿no? Cuando hay que agacharse, me sucede a mí como mamá, aprendí que agacharme con las rodillas, ¿no? Levantar a los chicos directamente. Pero en realidad me gustaría meternos en los dolores típicos de espaldas que puedan acarrear enfermedades. Bueno, hay varios hay varios dolores que son característicos y que a uno le tienen que hacer sospechar y decir, bueno, hay que consultar con el especialista. Ah, bien, ¿cómo son cuáles? esos dolores que, por ejemplo, en la parte baja de la espalda se pueden irradiar al glúteo, ¿sí? A la pierna, o en la parte cervical se irradian a los brazos y van acompañados de hormigueos, entumecimientos en las zonas, pinchazos. Mira, Paola, es muy característico verlos en el consultorio y el paciente describe más lo que le pasa y creo que es más gráfico. Cuando dice, doctora, estoy parado en la cola del banco y no soporto, llega un momento que no aguanto, el dolor en la pierna, se me irradia, me tengo que sentar. Después están en otro orden de cosas los, por ejemplo, oficinistas que están muchos sentados y dicen, no aguanto estar sentado, me empieza a molestar la zona lumbar, la zona de la parte baja. Después tenemos los deportistas que hasta, por ejemplo, un golfista, te dicen en el consultorio, yo antes iba, caminaba a la cancha, hacía un swing, que es ese movimiento de rotación, ¿no es cierto?, con la pelota, y de pronto he tenido que dejar de hacerlo porque eso me genera mucho dolor, un pinchazo en el glúteo, que así es como lo describen. Bueno, esos pacientes, yo digo, no tienen que preocuparse, pero sí ocuparse y consultar al especialista. Muy ¿cierto? bien. Bueno, ahora que vos dijiste de los dolores y los movimientos, a veces me sucede que hasta el calzado te molesta. Dices, me voy a sentar porque me molesta el calzado, pero ¿puede ser de esos mismos dolores? Bueno, justamente hay que estudiarlo. Muchas veces el paciente tiene el dolor en la pierna, en el pie, y cree que ese dolor en el pie, en el tobillo, no corresponde o no tiene nada que ver con su columna. Pero bueno, no nos olvidemos que la columna es el eje de nuestro esqueleto, de nuestro aparato locomotor, entonces tiene que estar alineado. Hay muchas patologías, desde escoliosis, discopatías, desplazamientos, que pueden tener dolores similares a los que venimos describiendo y que a veces hay que analizarlos y no quedarnos en que es solamente un dolor muscular, ¿no es cierto? Y ahora me quiero meter con el tema del ozono. Uno habitualmente escucha tratamientos de ozono para estética, pero también hay tratamientos de ozono específicamente para la hernia de disco, por ejemplo, para este dolor de columna. Exactamente. Es importante esto, Paola, que decís, porque con ozono no únicamente podemos tratar un dolor. Más allá de que tenga en otros órdenes de la medicina, en otros campos, se utiliza en estética, como vos bien decís, también es un poderoso, el ozono es un gas. ¿Qué es el ozono? Es un gas, es un poderoso analgésico, antiinflamatorio, ¿sí? Pero en cuanto a la hernia de disco, tiene la capacidad de reducirla. En otros programas hemos hablado del disco herniado que está fuera de su lugar, es ¿sí? Que lo hemos que es lo que habíamos marcado. Con esta maqueta. Exacto. Yo me quedo pendiente una pregunta. Cuando la hernia de disco sale afuera, ¿nunca más vuelve? Bueno, lo que tratamos de hacer es que cuando la hernia justamente sale, hay que lograr que esto se reduzca. ¿Sí? ¿Se reduzca desde afuera o lo metés adentro nuevo entre las hernias? Lo que hacemos es tratar de, por distintas técnicas, y hablamos siempre de técnicas de mínima invasión, porque una opción era la cirugía. Bien. Es decir, resecarlo quirúrgicamente, sacar esa porción que está fuera de su lugar. Hoy tratamos de evitar la cirugía por lo que eso implica, porque la verdad es que ha quedado relegada a casos muy puntuales. Bien. El ozono, por ejemplo, es una técnica que hace que esto que vos ves se reduzca, se achique y evite que toque los nervios, que son los que van a dar justamente el dolor
estos dolores que estamos hablando. Así que esas son las ventajas de esta técnica. Esa es una de las ventajas. ¿Y otras cuáles podrían ser? Otras son, bueno, que son ambulatorias, que a lo mejor algunas hacemos en quirófano, es un procedimiento que dura 40 minutos por punción, pero el paciente lo podemos reintegrar a sus actividades habituales prácticamente a las 24 o 48 horas. Genial. Acá no hay incisión en piel, solamente se hace a través de una punción. Y cuando lo haces, ¿es un tratamiento que tiene que tener varias sesiones? ¿Depende de cada dolor en particular o cómo está el disco? En general necesita, cuando hay dos tipos de tratamientos con ozono, uno que es la discolisis percutánea con ozono, que se hace en una sola vez en quirófano. Bien. Y hay otro que necesita de sesiones en consultorio. Esto también, hay gente que no quiere pasar por el quirófano ni siquiera para una punción. Para una sola. Claro, entonces se hace con infiltraciones paravertebrales intramusculares, es decir, a los lados de la columna tenemos músculos paravertebrales y el ozono se coloca en el músculo. ¿sí? Bien. Y eso va a difundir y va a llegar, y ahí sí necesitamos una cantidad de sesiones. Así que van a ir, es una dosis que va a ir trabajando sobre ese disco. Me pareció interesante este tema, pero lo vamos a seguir seguramente la semana que viene o el próximo mes. Muchas gracias, Sonia. Gracias a vos. Nuevamente vamos a tener en nuestro